Saludos amigos y bienvenidos a Escuela del Mañana. En la edición de hoy, último lunes del mes de febrero, vamos a volver de nuevo a compartir plató con los protagonistas del proyecto Custodios. Como ya saben, este proyecto que surge a lo largo de este curso pastoral y que tiene como protagonistas a los más mayores, a los abuelos, y que fomenta de alguna manera y anima al compromiso de todos ellos con la Iglesia. Y ahora vamos a comenzar y lo vamos a hacer profundizando en uno de los temas que se les propone y que tienen que ver con el vivir y transmitir la fe. Y para ello pues hemos querido invitar a un matrimonio, ellos son abuelos, y nos van a hablar de su experiencia personal en esto de vivir y transmitir la fe. Tenemos que saludar a Hernando Herrada, que está con nosotros, y Sagrario García. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, buenas. Hola, buenas. Bueno, tema 6 dentro de este proyecto de formación que junto el Secretariado para la Tercera Edad, dentro del proyecto Custodios, pone en marcha y que nos habla de vivir y de transmitir la fe. Y yo me pregunto, Nando, ¿cuál es el papel de los mayores, de los abuelos en este caso, en la transmisión de la fe? Bueno, yo creo que el papel es muy importante en la sociedad en la que nos encontramos. Muchos abuelos son el baluarte, por así decirlo, del conocimiento, de la coherencia y de la vivencia de la fe. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con familias en donde, por las razones que hayan sido, en muchos casos ni siquiera los nietos están bautizados, con lo cual es el abuelo o los abuelos los únicos que podemos transmitir y enseñar lo que es la vivencia cristiana y el mensaje de Jesucristo. Hoy en día en muchos casos y en muchas familias es el papel que nos juega a tocar. Uh-huh. ¿Y son los abuelos hoy presencia viva dentro de la familia? Yo creo que sí, en todos los aspectos. En el aspecto de la formación en la fe, como ya ha dicho Nando, y yo lo que veo fundamentalmente, por mi experiencia también con respecto a la generación anterior, es que son una riqueza tanto para la familia como para la sociedad. Ellos son custodios y depositarios de las verdades de la fe, pero también de la historia, lo que no está en los libros, en libros de texto, lo que no encontramos en hemerotecas, en la propia familia, con los abuelos, con los mayores, encontramos esa riqueza de transmisión de valores, tanto morales como evangélicos y también culturales, indudablemente. Uh-huh. Yo creo que es importante. Hoy día, pues no sé, la esperanza de vida es larga, en muchas familias conviven 4 generaciones y yo creo que son eslabones que no se pueden cortar, que ahí están y nos vamos Supone un enriquecimiento para mutuo. Los más pequeños. Sí. Luego me vais a hablar de vuestra experiencia personal, ¿no? En este compartir valores, también cultura, como decía Sagrario. Nosotros aquí lo vemos todos los lunes al final de mes, cuando en el concurso, en este espacio que tenemos al final del programa, Luis se enfrenta a un equipo de abuelos y nietos y les intenta o les prueba en esto del conocimiento de a lo mejor algún utensilio de antaño y demás, que importante también por supuesto, aparte de transmitir la fe, pues toda esa cultura que hay detrás, ¿no? y de toda una vida, toda esa experiencia. Bueno, ¿qué ejemplos de enriquecimiento intergeneracional encontramos en el Evangelio? Pues son muchos los ejemplos que nos encontramos en el Evangelio. Si hacemos una distinción Antiguo y Nuevo Testamento, en ambos casos nos encontramos personas que son designadas por Dios para dar un testimonio de honradez y de fiarse del Señor. Personas como Abraham, como Moisés. Estas 2 personas son elegidas por el Señor a una edad ya bastante madura y no se echan atrás. Con lo cual, si lo trasladamos un poco al momento actual, pues los abuelos somos elegidos también por el Señor para transmitir y fiarnos de Él. No solamente en el Antiguo Testamento he dicho Abraham y Moisés, también Tobías. En el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos de primero de ese reconocimiento de Jesús como que es el Dios,
y luego también como personas como Nicodemo, por ejemplo, en donde en 2 ocasiones, una primera va al encuentro del Señor y una segunda, ya cuando el Señor está muerto, va también a recogerle y a su encuentro, ¿no? En fin, yo creo que son muchos, Jeremías también, son muchos los ejemplos que dentro de la Sagrada Escritura nos hablan de esas personas ya maduras que son señaladas por el Señor, y lo importante es que ellos se fían del Señor. ¿Y qué es lo que nos transmiten con su experiencia los mayores? Antes Sagrario señalaba algunas de las claves, ¿no? Pues, como decía antes, lo que no podemos encontrar, las vivencias... Lo que no está recogido en los libros. Lo que no sí, ni en la hemeroteca, porque el día a día de una persona es bastante más riqueza que muchos saberes que hay. O sea, los abuelos, los mayores, sean abuelos o sean tíos mayores, en la familia no es tanto el nivel de estudios que tengan, sino toda la experiencia que ellos llevan. Trasladamos nuestras vivencias. Y nosotros la hemos recibido también, o sea, yo me tengo que acordar. El Papa Francisco nos dice en una de las alocuciones que nosotros recogemos las vivencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, y transmitimos a nuestros hijos y a nuestros nietos esas vivencias. Sean vivencias en el orden civil, pues transmitiendo todos los conocimientos civiles, sí, o sean vivencias de nuestra fe y cómo la transmitimos y cómo ellos tienen que evangelizar, como de la misma manera que nosotros tenemos que evangelizar, porque, como yo decía no hace muy poco tiempo, lo mismo que de abuelo uno no se jubila nunca, de ser cristiano y de la vivencia cristiana uno no se puede jubilar nunca. Pero sois ejemplos de fidelidad ante vuestros nietos, ¿no? Efectivamente. Sí. Y luego también hay una cuestión que no se valora lo suficiente, y más en el día de hoy. Los mayores en la familia pues son importantes en cuanto al ser una etapa de la vida ya, pues que empiezan a salir los achaques, las enfermedades y tal. Es una educación muy buena para los hijos, para los nietos, el tener también a esas personas mayores. Es un contacto con el dolor, con la limitación, con el sufrimiento, que eso en el cole... En muchos casos con la dependencia incluso. Con la dependencia. El abuelo el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, también. Eso también hace que los niños lo vivan, esa etapa de la vida, con una naturalidad, cuando toda la familia está integrada. A mí, pues, por ejemplo, me encanta ver cuando hay, que hoy mismo por la expectativa de vida que hay, familias que coinciden las 4 generaciones. Pues qué riqueza. O sea, nosotros en casa poco tiempo, pero lo tuvimos. Nuestros nietos todavía tienen un referente de un bisabuelo. Entonces eso también es lo que yo decía, que eso no está en ningún libro. En ningún libro. Y no se puede pasar por PDF, sí, ¿no? Nos preguntabas qué hacíamos con nuestros nietos. Sí, pues, esa es la pregunta ya final para el poco tiempo que tenemos. ¿Y esto cómo se hace, Nando y Sagrario? Pues nosotros rezamos con ellos, rezamos con nuestros nietos, bien cuando duermen con nosotros en casa, porque no lo dejan, o bien la simple oración de la comida. Bendecir la mesa. De bendecir la mesa, es decir, de compartir momentos, los momentos importantes de su vida cristiana, ahora que la están iniciando. Les hacemos ver la importancia de las imágenes. Tenemos en la casa pues distintas imágenes, o bien del Señor, o bien de la Virgen María. Pues llega el mes de mayo y entonces les decimos, venga, vamos a recoger flores de la parcela y vamos a ponérsela a la Virgen. Es decir, distintas actuaciones que nosotros hemos recibido de chicos y que de alguna manera tenemos que transmitir. Y el mes de mayo de la Virgen, a la Virgen. Sí, pues, y sobre todo eso, el vivir. Tenemos la gracia de Dios de que en nuestra familia pues todos caminamos juntos. Entonces eso yo creo que también es importante, más que el decirles cosas,
el que vean en la familia sí, hay una comunidad coherencia de de fe vida. Y el explicarles por qué es, si nos quedamos con ellos, porque sus padres tienen unos compromisos apostólicos, el por qué es todo eso. Pero que también tenemos nuestros fallos. Claro, sí. Y también como abuelos tenéis vuestros compromisos apostólicos. Sí, también. Sí, todavía. Algunos. Algunos. Ya en la vida de Nazaret, como digo yo, pero bueno, también es importante. Además se da la circunstancia, y me vais a dejar que me adelante y ya con esto terminamos, de que en el programa de hoy vamos a tener ocasión de conocer a vuestra consuegra, a María Jesús Novas, en el espacio que dedicamos a los voluntarios, a las personas pues, que se entregan a los demás también en otra tarea dentro de la Iglesia, como voluntaria de Manos Unidas. O sea que podemos decir que vuestros nietos tienen unos abuelos muy comprometidos en distintos ámbitos. Por ambos lados viene todo. Bueno, Nando Sagrario, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir todo esto. Gracias. Continuamos con el programa y lo hacemos ahora hablándoles del Papa Juan XXIII. Tomamos hoy como ejemplo de santidad en la ancianidad al Papa Bueno, San Juan XXIII, que a pesar de ser nombrado máximo responsable de la Iglesia Católica y vicario de Cristo en la Iglesia cuando contaba 77 años de edad, fue capaz de cambiar el rostro del catolicismo. Nació Angelo Roncalli el 25 de noviembre de 1881 en la zona de Lombardía, en Italia, en un ambiente familiar religioso y con una intensa vida parroquial. Con 11 años entró en el seminario de Bérgamo y recibió la tonsura 2 años más tarde. En septiembre de 1900 se trasladó a Roma para continuar su formación sacerdotal en el Pontificio Seminario Romano, formación interrumpida en los años 1901 y 1902 por el servicio militar. El 10 de agosto de 1904 fue ordenado sacerdote en la Basílica de Santa María de Monte Santo. Durante la Primera Guerra Mundial ejerció primero como sargento médico y más tarde como capellán militar. Pío XI le nombró arzobispo y fue pasando por diferentes países europeos en labores diplomáticas, donde destacó por su carácter dialogante, respetuoso, sencillo y acogedor. En 1944, con 63 años, el Papa Pío XII lo nombró nuncio apostólico de Francia, donde contribuyó a normalizar la organización eclesiástica en crisis por los obispos acusados de colaborar con los alemanes. Gracias a su cortesía, sencillez, buen humor y amabilidad, pudo resolver los problemas y conquistar el corazón de los franceses y de todo el cuerpo diplomático. En enero de 1953, el Papa Pío XII lo creó cardenal presbítero, siendo designado 3 días después patriarca de la diócesis de Venecia. Durante los 6 años en que permaneció en ese cargo, tuvo un desempeño especial pastoral, impulsando el sínodo diocesano. El 28 de octubre de 1958, en el 4º día del cónclave y contando con casi 77 años, Roncalli fue elegido papa ante la sorpresa de todo el mundo. Escogió el nombre de Juan porque era el nombre de su padre y del patrón de su pueblo natal, pero también lo escogió en razón de San Juan el Bautista y Juan el Evangelista. Después del largo pontificado de su predecesor Pío XII, los cardenales parecieron escoger un papa de transición a causa de su avanzada edad y de su modestia personal. Ni los cardenales ni el resto de la Iglesia esperaban que el temperamento alegre, la calidez y la generosidad del Papa Juan XXIII cautivaran los afectos del mundo de una forma en que su predecesor no pudo. Al igual que Pío XI, pensaba que el diálogo era la mejor forma para dar solución a un conflicto. Enseguida empezó una nueva forma de ejercer el papado. Fue el primero desde 1870 que ejerció su ministerio de obispo de Roma, visitando personalmente las parroquias de su diócesis. Al cabo de 2 meses de haber sido elegido, dio ejemplo de obras de misericordia. Por Navidad visitó los niños enfermos de los hospitales Espíritu Santo y Niño Jesús. Al día siguiente fue a visitar a los prisioneros de la cárcel Regina Coeli.
En su primera medida de gobierno como papa, que le enfrentó con el resto de la curia, redujo los altos estipendios que llevaban los obispos y cardenales. Asimismo, dignificó las condiciones laborales de los trabajadores del Vaticano, que hasta ese momento carecían de muchos de los derechos de los trabajadores de Europa, siendo además retribuidos con bajos salarios. Por primera vez en la historia, nombra cardenales indios y africanos. 3 meses después de su elección, el 25 de enero de 1959, en la Basílica de San Pablo Extramuros y ante la sorpresa de todo el mundo, anunció el Concilio Ecuménico Vaticano II. Este concilio cambiaría el rostro del catolicismo, una nueva forma de celebrar la liturgia, más cercana a los fieles, un nuevo acercamiento al mundo y un nuevo ecumenismo. Su magisterio social en las encíclicas Mater e Magistra y Pacem in Terris fue profundamente apreciado. En ambas pastorales se insiste sobre los derechos y deberes derivados de la dignidad del hombre como criatura de Dios. La encíclica Pacem in Terris fue dirigida no solo a los católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad, y contiene un rechazo incondicional de la carrera de armamentos y de la guerra en sí misma. Es reconocido como el papa más bromista de la historia y lo demostró desde el mismo momento de su elección. Tras la aceptación, el papa se apartó para vestirse con la sotana blanca del obispo de Roma, pero ninguna de las 3 que habían preparado los sastres le quedaba bien. El posterior desconcierto que se organizó por parte de las personas que le asistían fue calmado por él mismo con una sonrisa porque dijo: «Está claro que los sastres no deseaban que yo fuera papa». Otra vez fue preguntado que cuántas personas trabajaban en el Vaticano y respondió tranquilamente: «Más o menos la mitad». Aprendemos hoy de San Juan 23 cómo se pueden asumir responsabilidades a pesar de los años, emprender grandes obras conscientes de que no las vamos a ver terminar, como le pasó a él con el concilio, y a conservar el sentido del humor que tanto echamos de menos en nuestras edades. Fue canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014 y su fiesta litúrgica se celebra el 11 de octubre. Bueno, el Papa Juan XXIII. Si volvemos de nuevo a Platón, ahora para conocer pues a unas personas, una congregación religiosa que se encarga del cuidado y de la atención a los sacerdotes enfermos y mayores en nuestra diócesis de Toledo. Ellas están presentes en la Casa Sacerdotal de Toledo y también en la Catedral. Estamos hablando de las guadalupanas misioneras de Cristo Sacerdote. Y en representación de todas ellas tenemos que saludar a la hermana María Estela y a la hermana Ramona Tobar. ¿Qué tal? Bienvenidas. Gracias por estar con gracias, nosotros. Sí, gracias. Bueno, tenemos que decir que la hermana María Estela es auxiliar de enfermería y la hermana Ramona Tobar es la superiora. Sí, por ahora ahí. Que está en la Casa Sacerdotal, el Cardenal González Martín, están las dos. Bueno, un poco más adelante hablaremos de su labor en la Casa Sacerdotal, con, decía yo, los sacerdotes más impedidos, más ancianos, más enfermos, pero vamos a hablar de los orígenes de las guadalupanas misioneras de Cristo Sacerdote. ¿Quién es su fundadora y cómo surge? Bueno, nuestra fundadora es la Madre María de Jesús Guízar Barragán. Ella somos mexicanas. Ella es la que nuestro Señor pues le inspiró ese carisma de trabajar por los sacerdotes, siendo ella una cristiana, una laica, que de una familia muy religiosa, muy cristiana, y entonces pues sintió esa inquietud de fundar la comunidad al ver tantos sacerdotes, ancianos y enfermos que después de haber dado toda su vida a la iglesia, pues se encontraban solos y todo ello. Entonces fue el día 26 de julio de 1961 en Tulpetlac, Estado de México, donde siente ese llamado a fundar la congregación.
Y así fue como nació la congregación, primeramente como Legionarias de la Fe. Más tarde es cambiado por Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote, porque al principio no le llenaba ese nombre. Entonces, en un día de retiro, de encuentro personal con Dios, siente ese llamado. Entonces, comienzan con ella 4 hermanas. Después, estas 4 hermanas que comienzan con ella, pues lo dejan porque ellas sienten como que el carisma era para ellas, buscaban alguna obra social. Y en cambio, nuestra madre fundadora era orar y servir al sacerdote anciano y enfermo. Es un carisma como muy concreto, ¿verdad? Claro. Como muy específico, definido, sí. muy especial, muy específico, sí. Eso lo que... Y así poco a poco se le fueron uniendo varias hermanas. Hasta ahora tenemos ya 58 años de la fundación de la congregación. Somos de, digamos, pues ya somos de... La congregación ya es de pontificia, digamos, sí, ya en el nombramiento pontificio, y estamos aquí dando nuestro servicio aquí en Toledo. ¿Y en España? Porque en Toledo hemos dicho que están en la casa sacerdotal y en la catedral. ¿En España están en más diócesis aparte de la nuestra? En Valencia. Valencia también. Están ahí con don Antonio Cañizares también dando su servicio. ¿Y en el resto del mundo? Estamos en Uganda, en Suiza, en Roma, Trinidad y Tobago, Nicaragua, en Washington, es donde se encuentra. En México tenemos 21 casas, entonces en total son 35 casas. Fuera son... 35. Sí. ¿Su carisma? El carisma es sacerdotal, que es servir y seguir a Jesús en sus sacerdotes. Entonces es totalmente... ayudarlos en su persona, en su ancianidad, en la pastoral, en lo que ellos necesiten, eso es lo que nos dedicamos. Ha hablado antes de la atención, o sea, de orar sobre todo por los sacerdotes, pero por ejemplo aquí tenemos a la hermana María Estela, que es auxiliar de enfermería, claro. y que antes pues incluso me hablaba que está pendiente de la glucosa de los sacerdotes que están, de las tensiones, de todo eso, o sea, su tarea y su labor van más allá de la oración, por supuesto imprescindible, pero por ejemplo, su día a día. Nuestro día a día es en la casa que, bueno, pues es estar al pendiente de ellos, ayudarles a dar el desayuno, las comidas. Normalmente en la casa tenemos el control de las tensiones, de las glucosas, cómo van funcionando, porque cuando alguien se pone mal, pues hay que dar un expediente del sacerdote que está enfermo. Entonces nuestra labor allí pues es acompañarle, porque a veces pues también están muy solos, lo que necesitan es compañía. A veces va una hermana y empiezan a hablar, y a veces uno pues ya también tiene que irse a rezar o algo, pero ¿cómo les decimos? Ya me tengo que ir, si lo que necesitan ellos es compañía. Dicen los médicos que un 70% es el cariño y lo demás es el medicamento. Y es verdad, porque en la casa pues todos hay que estar al pendiente de ellos, hasta si no bajan a cenar, a desayunar, a comer, llamarles por teléfono, los que están más o menos bien. Que se valen por sí mismos, porque tienen también dependientes, sacerdotes que están totalmente... tenemos a 15. ¿15? 15 ¿De un total de...? Son 39 sacerdotes y 4 familiares. Entonces, la casa sacerdotal, la finalidad de ser como una familia, como un hogar, desde que se inició. Fue la casa sacerdotal en mayo del 84, que está allá en Ronda Buenavista 7. Entonces tiene unos estatutos y la finalidad es que el sacerdote encuentre como una familia, es muy bonito porque se encuentran como si fuera el seminario nuevamente. Se platican, hay anécdotas. Se cuentan muchas en las historias. horas de la comida es un momento muy bonito entre ellos. Entonces es como hermanos, nuevamente como que vuelven al seminario. Entonces eso les ayuda. Al principio se deprimen, cuando ya son jubilados mucho. y llegan a la casa sacerdotal, ellos sufren mucho porque
después de ser muy activos y llegar allá a la casa sacerdotal, piensan como que ya se termina todo. Pero después que hay un reencuentro entre ellos, entonces decían, ¿por qué yo no conocí antes? Ahora me siento bien, me siento cómodo. Sí, o sea, otra dimensión, y ¿no? lo que quieren ser sus, escuchados, muchos de ellos, la mayoría quiere ser escuchados. Que estemos al pendiente, que nos preocupemos por ellos. De hecho, muchas veces cuando estamos el día al día, que alguien se pone mal, pues yo soy la que me voy al hospital con ellos, la que le llamo a los médicos. Entonces las demás hermanas pues tienen que suplirme a mí, aunque seamos pocas, somos 5, pero pues siempre... Eso siempre les iba a pasa preguntar, algo. ¿cuántas están Somos atendiendo? Sí, somos 5 ahora, Somos pues, 5. éramos 6, está una hermana estudiando, terminó en junio y ya regresó a México. Estamos en espera de algunas, pero todavía los papeles son lentos. Entonces, pues hay que esperar. vamos Hay que a esperar la un burocracia. poquito. Claro. Porque todas son enfermeras o auxiliares de enfermería. Bueno, el título aquí en España no nos es válido, entonces la hermana estudió mejor aquí para que tuviese su Estudié aquí título. el auxiliar. O sea, María Estela tuvo que estudiar usted aquí. Sí, estudié Sí, aquí hace 4 años que terminé. Va a ser 4 años que terminé. Y ha sido también una experiencia porque es un aprendizaje día a día. Yo estudié en el Instituto Juanelo, en el Polígono, hice mis prácticas aquí en el Virgen de la Salud. Ha sido una experiencia muy bonita. Entonces, pues también de conocer más personas y de aprender más pues de las enfermeras, porque recibí mucha ayuda, la verdad, me ayudaron muchísimo. Entonces, pues ahora la labor que yo desempeño, pues es también de lo que yo he estudiado, que no es para mi beneficio, es para el beneficio de la diócesis, de la iglesia a la que pertenecemos aquí. Oh, qué importante su labor, porque claro, normalmente cuando pensamos en una familia, pues envejeces al lado de una persona, ¿no? Los matrimonios o tienes tus hijos, pero muchos sacerdotes puede darse la circunstancia de que... Y de hecho muchos están muy solos, o sea, no tienen ni familia. Entonces, pues la única familia somos nosotros, y muchos lo han dicho, que la familia somos nosotras, todos los de la casa. La verdad, como dice la hermana, pues es un ambiente no tanto de residencia, sino familiar, que se sienten libres, que salen a pasear, hacen esto. Les ayuda bastante o sea, el área donde estamos. La comunicación entre ellos. Sí, mucho espacio libre, mucho jardín, ¿verdad que sí? Sí, y como decía, pues platican mucho, recuerdan, como ahora tenemos de consuegra muchos sacerdotes, y siempre se la están pasando, y se visitan entre ellos, rezan el rosario en los pasillos, o sea que es un testimonio también muy grande para nosotras, para que en medio pues, de ellos sus achaques, enfermedades, vejez, pues ellos siguen orando por la iglesia para que se mantenga viva, para que haya más vocaciones, es lo que ellos Fue algo muy bonito cuando hace poco, a inicios del año, habló el Papa Francisco, entonces yo no lo creía. Cuando me tocó contestar el teléfono y me dijo que quería bueno, hablar. claro, esto vamos a contarlo. ¿Usted descuelga el teléfono? Sí. Y era el Papa Francisco. Pero yo no lo sabía, yo le escuché la voz, me dice, ¿se encuentra don Marcos? Quiero darle un recado. Le digo, permítame, voy a pasar la llamada como cualquier otro sacerdote. Y no contestó don Marcos, y yo le digo, no contesta, si gusta llamarle a la hora de la cena o más tarde. Le digo, ¿le puede dar un recado parte mío? Le digo, sí, dice, dígale que le habló el Papa Francisco y que le voy a llamar más tarde, mañana le llamaré. Dice, ora mucho por mí. Yo dije, ora mucho por mí. Dije yo, ¿será que me está tomando el pelo? O qué? Y en ese momento la tuvieron que atender a ella, a la superiora. No, yo me fui a rezar, estábamos rezando, estábamos en la oración y ya regresé a la capilla. Y luego les digo, el Papa Francisco, y me quedan viendo, ¿qué? Dice, ¿qué el Papa Francisco? Dice, hermana, le están tomando el pelo. Digo, bueno. Claro, dice, claro. Entonces me fui a comprar otras cosas a la casa y ya me han dicho, fui con don Marcos que le habló el Papa Francisco y dice, ay, hermana, ¿usted cree que va a tener el Papa Francisco tiempo para esas cosas? Digo, le dejamos así, pero al final la frase que dijo, ora mucho por mí. Entonces le digo, hermanas, dice, pues si fue así o no, pues a ver, dijo que volvería a llamar, a ver qué le toca contestar. Madre mía. Eso fue un martes y pasó el miércoles y jueves y nada, y le digo a las hermanas, ¿no ha llamado el Papa Francisco? No ha llamado. Claro, era un poco la guasa. Llegó ¿no? el viernes, guasa. terminamos de dar de comer, de coger a casa, y ya, vamos a tomarnos un café nosotras, y suena el teléfono nuevamente. Y está la hermana Verónica, hermana Carmelita Villafuerte y yo. Y dice, hermana, ¿no va a ser el Papa Francisco? Y lo contesta Verónica y dice, ¡santidad! Y yo digo,
Digo, pues el Papa Francisco. Sí, hermana, es el Papa Francisco. Y ya le dice, ¿verdad que es el Papa Francisco? Le dice, es mi superiora y todo. Y ya dije, ay, Dios mío, ya me lo pasó. Y yo le pedí una disculpa porque la vez primera no le entendí. No le había creído. Y entonces ya le dije, somos siervas guadalupanas de Cristo sacerdotes, somos mexicanas, trabajamos en Toledo, la casa sacerdotal. Hay 39 sacerdotes ya jubilados, la mayoría pues dependientes. Dice, ora mucho, dice, diles que oren mucho por mí, cuídalos mucho. Eso sí me dijo. Diles que ahora su misión es orar por la iglesia. Y le dije, le pido disculpas que la vez pasada no sabía que era usted, pero la frase última, como me dijo, ora mucho por mí, me quedó así. Le dio se sonrió, lo escuché así. Sí. Entonces la otra hermana dice, yo le quiero saludar. Tuvo esa paciencia de saludarnos, pero no éramos la finalidad. Él quería saludar a don Marcos porque su sobrina trabaja ángeles. Trabaja... Eso le iba a preguntar. Sí. ¿Por qué don Marcos, por qué a don Marcos le llama el Papa porque Francisco días en antes cuestión? había ido su sobrina a comer a la casa. Comió en casa, entonces ya cuando ella que hizo un viaje con el Papa, no sé dónde, a qué lugar, que ella la acompañó y le habló de don Marcos me parece Conde. como en febrero. Entonces el Papa le prometió a su sobrina que le iba a llamar por teléfono, por eso, como le había prometido, cumplió su misión, lo que había prometido. Pero nosotras jamás pensamos que fuera a llamar. No, claro. ¿Y ahora quién coge el teléfono en la casa Nos vamos sacerdotal? turnando de Siempre cogemos que va rotando por todas. sí, todas hacemos Madre de mía, qué todo. anécdota. Sí, hay muchas, esto es una anécdota para Qué nosotras anécdota. y a la vez fue que participamos también de Claro, ello, fue ¿no? una Y qué bendición. importante su labor, desde luego. Bueno, pues vamos un poco justas de tiempo. Ya para terminar les voy a pedir que lancen un compromiso a nuestros televidentes, que recen Por los ¿Por sacerdotes. qué? Por los sacerdotes. Por los sacerdotes jóvenes, por los mayores, pues para que... en este caso por los mayores mejor. Claro. Y que cuando Sí. quieran ir a visitarlos, pues que los recibimos con mucho gusto en la casa sacerdotal. Eso es otra de las cuestiones. Sí. ¿Se puede visitar a los sacerdotes de la casa sacerdotal? Claro que sí, nos pueden llamar y decimos, y nos preguntan y les avisamos y ya. Los De hecho, reunimos. hemos tenido muchos encuentros con ellos. Para la Navidad fue un encuentro precioso con los seminaristas del seminario menor, con los del mayor, con los de la Legión de María. Entonces sí pueden ir a visitarles. Además uno aprende mucho de ellos. Nosotras muchas veces por nuestro carisma que es ayudarlos, servirlos, pero al final nosotras nos enriquecemos porque es un cúmulo de sabiduría, Desde luego. de han todo, vivido día a día de su entrega diaria. que es Sí, lo más son importante. muy buenos, aprendemos mucho de ellos. Desde Así luego que sí. les invitamos a orar por ellos y ellos creo que oran mucho por toda Por la todos, iglesia, por Toledo. Porque de hecho a veces son tan mayores que uno va al oratorio y ahí los encontramos a ellos, cada quien con su rosario, a veces hay unos 5, unos 6 en el oratorio, a veces algunos se duermen porque claro, ya son mayores, son muy pero mayores. el estar allí constante en la oración es lo que, bueno, a mí... Y también aprovechamos para agradecer a don Braulio que nos ha acogido en esta diócesis de Toledo, el que nos dé la oportunidad de, a través de nuestro carisma sacerdotal que nuestra madre recibió, de dar nuestro servicio sencillo La y confianza que escondido nos ha tenido. al servicio del sacerdote, que le estamos muy agradecidas pues por muchas cosas. Bueno, y le pues- pedimos a Dios por él también. Pues pedimos eso, como compromiso, yo creo que rezar por los sacerdotes mayores, los sacerdotes que están en la casa sacerdotal, ¿no? Y en este caso también por don Braulio. Claro, porque le queremos mucho y, Sí. y hemos recibido bastante de él. Y Estupendo. sabemos que quiere mucho a la casa sacerdotal y a los sacerdotes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su testimonio y mucho ánimo en esa labor tan importante. De verdad, Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias. Y nosotros continuamos con el programa y ahora conocemos a María Jesús, que tiene 66 años y nos va a contar cómo colabora con el voluntariado de Manos Unidas. Hola, ¿qué tal?
Y hoy en este espacio nos hemos querido acercar aquí hasta la Avenida de Europa, donde recientemente conocíamos que Manos Unidas, la delegación diocesana, estrenaba nueva sede. Asistíamos a la bendición e inauguración por parte del arzobispo de Toledo, don Braulio, y volvemos de nuevo a esta sede para conocer un poquito mejor a María Jesús Novas, voluntaria de Manos Unidas. María Jesús, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias por recibirnos aquí, en la que yo entiendo que es para ti más que la sede de Manos Unidas. Es casi como una casa, ¿no? Pues casi. Porque tú eres sí. voluntaria aquí. Yo soy voluntaria. ¿Desde sí. cuándo? Pues mira, yo soy voluntaria exactamente desde el 5 de marzo del año 2016. O sea, lo ahora el tienes 5 de marzo va a hacer señaladísimo. 5 años. Sí, señaladísimo, sí, porque yo entré, bueno, de una forma un poco especial y entonces, pues, ya te digo que sé exactamente la fecha en la que entré, va a hacer ahora en marzo 5 años. 5 años. Oye, ¿y por qué Manos Unidas? ¿Por qué este compromiso con esta institución que pertenece a la Iglesia? ¿Cómo es tu contacto y cómo llegas y aterrizas aquí un 5 de marzo? Pues mira, yo creo que es un poco, podría decirte por casualidad, pero no, porque yo creo que es por la voluntad de Dios, porque yo creo que Dios tiene para cada uno un plan para nosotros y el mío era este, ¿no? Era entrar en Manos Unidas, porque yo Manos Unidas pues no lo conocía antes de entrar en el voluntariado, ¿no? Es como, pues como Cáritas o como, yo que sé, conocía la Asociación para el Cáncer, la tal, pero yo Manos Unidas para mí era bastante desconocida. Lo que pasa es que, bueno, pues yo tenía una vida normal, tenía, pues eso, una familia, mi marido, mis hijos, tengo 3 hijos. Ahora tengo 6 nietos, pero bueno. O sea, que eres abuela, años, superabuela. No, soy abuela, soy superabuela, pero bueno. Y bueno, pues como pasa en mucha familia, pues ya tenía a mi hija mayor independizada y ya trabajando en Santander, a mi hija mediana ya se había casado, ya tenía una nieta, y mi hijo estaba estudiando en la Universidad de Madrid, y bueno, pues como pasa en muchas familias, ya el matrimonio empieza a salir, a viajar, a salir un poquito, y bueno, pues de repente pues a mi marido le detectan un cáncer muy agresivo, y en unos meses pues fallece. Y me pilló además toda esta época de la crisis, por lo que después de fallecer mi marido, en mi trabajo, yo trabajaba, ya te digo, yo tenía un trabajo, una familia, un marido, o sea, una vida normal. Una vida normal. Pues al año siguiente, mi trabajo tenía que ver con la construcción, el sitio donde yo trabajaba, y claro, pues me pilló toda esta crisis que hemos pasado, que la construcción pues se fue totalmente a pique, y entonces pues a los 8 meses de fallecer mi marido a mí me despidieron del trabajo. Yo tenía a mi madre en casa, que tenía 99 años, me quedé cuidándola, y al año siguiente también pues falleció mi madre y ya me quedé pues sola. Y bueno, pues ahí es cuando te planteas, yo pertenezco con mi marido desde hace años, yo pues gracias a Dios pues tenía fe, y he tenido fe porque me la inculcaron mis padres, mi abuela también, el amor a la Virgen que tenía mi abuela, que siempre lo recordaré, que yo lo recuerdo mucho. Y entonces yo he vivido mi fe en una comunidad neocatecumenal, en la parroquia de Santa Teresa, con mi marido. Sí. Y bueno, pues he tenido la suerte de poder transmitir la fe a mis hijos y que mis hijos también estén en la iglesia, en comunidades también neocatecumenales en Santiago, que bueno, que muchas veces por la gracia de Dios. Yo he comprendido a lo largo de este camino en el que yo he estado viviendo la fe, de que en la vida, cuando llegan así, como estas circunstancias, pues puedes elegir 2 caminos, o vivir para ti misma o vivir para los demás. Entonces, pues yo le pedí a Dios que me ayudara a ser capaz de salir de mí misma y vivir para los demás. Yo a todo esto, pues bueno, cuando a mí me despidieron del trabajo yo tenía 60 años, me quedaban 5 años para jubilarme, y bueno, pues todavía, entre comillas, pues yo me sentía útil, útil. Claro. Todavía podía hacer algo por los demás, entonces digo, si no lo puedo hacer por mí misma, no puedo encontrar otro trabajo, pues por lo menos un poco pues lo que te dice también el Evangelio, ¿no? Un poco los carismas que puedas tener, lo que Dios te ha dado, pues que lo pongas al servicio de los demás y que puedas trabajar por los demás. Y entonces pues eso es lo que yo intenté. Lo que pasa es que a veces pues yo empecé a ver dónde podía yo ayudar, dónde podía hacer un voluntariado. Entonces, pues, bueno, toqué varios sitios, pues en Cáritas, en el COF, en el Mater, que empezaba por entonces, pero por lo que sea, pues no cuajó, y yo
la verdad es que rezaba y le pedía al Señor, bueno, Señor, tú sabrás, ¿no? ¿Dónde quieres ¿Dónde que me yo quieres? ayude? ¿Dónde me quieres? Claro, ¿dónde quieres que yo ayude a los demás? Porque yo tampoco veía muy claro dónde. Yo Manos Unidas, te digo que no lo conocía de nada. Entonces, como bueno, yo estoy hablando un poco también a través de las personas, pues curiosamente, a través de mis consuegros, de los padres de mi yerno, pues el don Ángel, el obispo, que bueno, una vez les preguntó, ¿sabéis de alguien que pueda tener disponibilidad, qué tal y qué cual? Porque necesitamos gente para Manos Unidas, que vamos a crear un equipo, porque vamos tal, porque la anterior delegada se tiene que ir y tal. Y dijo, pues sí, mira, mi consuegra. Entonces, pues mira, de esa forma pues así tan es de como, carambola que tan parece, de carambola, ¿no? Pues así es como luego después, ya al final, pues ya me llamaron, tuvimos varias entrevistas con los obispos, tanto con don Ángel como con don Braulio, y bueno, pues entonces se creó un equipo y así entré yo en Manos Unidas, o sea, y lo que pasa es que yo creo que Manos Unidas es un poco, es verdad que yo también quería trabajar en algo de la Iglesia. Eso te iba a preguntar, María Jesús, porque yo quería sí, algo tú de la buscas Iglesia. darte a los demás, Claro. pero por los palos que me dices que tocas, Proyecto Mater, Sí. Cáritas, o sea, dentro COP, de... para coger el teléfono, yo busqué alguna, ya te digo, Sí. todo un poco, pero dentro de la Iglesia, porque, pues eso, porque a mí además yo creo que la Iglesia me ha dado mucho, yo creo que hay que dar un poco gratis lo que recibes gratis y bueno, pues yo sí que era un poco, también te digo que estuve también intentando lo del cáncer, porque claro, con la Asociación del Cáncer también, cuando mi marido, pues las voluntarias que iban allí, cuando los ciclos, pues también me parece una labor maravillosa, si es que hay cantidad de cosas y todas son buenísimas, ¿no? Y maravillosas, pero a mí se conoce que el Señor me llamaba a otra cosa y yo pues bueno, sí que es verdad que me puse un poco pues en manos del Señor de que Él me ayudara y me dijera dónde quería que yo pudiera servir un poco a los demás y aterricé aquí en Manos Unidas. Y bueno, pues aquí me encontré con una ONG estupenda, maravillosa, una ONG de desarrollo de la Iglesia, que es un poco lo que yo quería, es como un poco la horma de mi zapato, ¿no? Y que trabaja por los demás fuera de España, en el tercer mundo. Aquí ya trabaja Cáritas y Manos Unidas es la otra mano que trabaja fuera. Pues era una ONG española que se creó hace 60 años por las mujeres de Acción Católica, para paliar un poco, porque estaban muy sensibles sobre el hambre en el mundo. Entonces, pues empecé a conocerla y es que me parece una ONG maravillosa, de verdad, porque es que la forma de trabajar, la transparencia, cómo sabes que el dinero llega, porque trabaja, no manda dinero ni manda personas allí, sino que cómo se hace todo a través de proyectos que las propias personas que lo necesitan son los que la piden. Los que lo piden, la contraparte que solemos decir, ¿verdad? Sí, claro, a través de ellos mismos, que son los que saben lo que realmente necesitan en un pueblo, si necesitan que les lleves el agua, si necesita porque tiene que hacer 20 kilómetros para encontrar agua, que les canalices y les lleves el agua, que les hagas un pozo, que se pueda hacer un colegio, un barracón de sanidad donde se les puedan atender los médicos. Pues todo eso son ellos los que los piden a través de los que están allí, que son los misioneros, las religiosas, las instituciones que generalmente tienen también algo que ver con la Iglesia, que son los que lo solicitan, Manos Unidas lo estudia y entonces financia esos proyectos. Entonces sabes que son proyectos que se hacen, que llega, que hacen muy bien a esta población. Es un voluntariado un poco distinto, en el sentido de que... Claro, quizá tú lo has dicho muy bien, lo has definido fenomenal, Cáritas, tú trabajas aquí, con los de aquí, para los de aquí, y a lo mejor, hasta si me apuras, puedes ver los resultados de ese trabajo. Pero en Manos Unidas es un poco un voluntariado a ciegas, ¿no? Porque es una labor muy administrativa. No sé si tendrás la oportunidad de viajar, por ejemplo, al Congo o a Siria, donde también la diócesis de Toledo pues, ha conseguido sacar adelante distintos proyectos, pero es raro. Es raro. María Nosotros Jesús, los voluntarios, que podáis los voluntarios estar ahí. no solemos ir nunca. Allí, por ejemplo, bueno, el delegado, pero bueno, ha ido por su cuenta, por otro, el delegado que tenemos ahora, Antonio Juanes, sí que ha estado en el Congo y precisamente en los sitios donde tú has dicho, pero vamos a nivel un poco particular y antes, de hecho, de estar en Manos Unidas. Pero nosotros no, nosotros no vemos cara a cara a las personas que ayudamos.
Entonces, bueno, pues es un poco, porque claro, nuestra labor principal es organizar actividades, bueno, aquí hay muchas labores, porque eso, pero más que nada dos cosas. Una es sensibilizar a la población de las cosas que yo tampoco conocía y que también, bueno, pues ahora sí no te puedo contar un poco lo que ha supuesto para mí a nivel personal el voluntariado de Manos Unidas, pero luego por una parte sensibilizar, pero luego por otra es organizar actividades para poder financiar todos esos proyectos, porque claro, esos proyectos en todos estos países, este año en la nueva campaña tenemos 20 proyectos por un importe de 800 y pico mil euros, pues hay que financiarlos, hay que sacarlos. ¿Y para ti qué ha supuesto? Bueno, pues para mí ha supuesto muchas cosas. Yo lo primero que llegué fue sensibilizarme yo misma y tomar conciencia. Yo cuando entré tomé conciencia lo primero de que en el mundo hay 800, cuando yo entré, 800 millones de personas que pasaban hambre. Ahora ha subido un poquito más. Ahora resulta que en vez de ir a mejor, va peor, ahora son 820 millones de personas que pasan hambre. Y como nos decía el misionero que ha venido este año y decía, ¿y qué es pasar hambre? ¿Qué es pasar hambre? Dice, pasar hambre es que tú estás comiendo ahora mismo, estás comiendo, pero no sabes cuándo vas a volver a comer. Luego después, todas las campañas de Manos Unidas también, hay algunas que te llegan realmente al corazón y te van haciendo cambiarte a ti. A mí la campaña del año 2017 a mí me impactó muchísimo. ¿La de los alimentos? La de los alimentos. A mí esa también me impactó. Un tercio de los alimentos que compras acaban en la basura. Un tercio, o sea, que hay comida, que realmente hay comida para todo el mundo, que nadie tenía que pasar hambre, pero sin embargo la gente no le llega porque un tercio de todos los alimentos van a la basura, los tiramos, ¿no? Y sobre todo en los países ricos como nosotros. ¿no? Entonces a mí eso también, a mí me ha cambiado, porque yo ahora soy muchísimo más, cuido muchísimo más el no tirar nada, también se lo digo a mis nietos, un poco a mi entorno intento. El voluntariado lo llevas a todos tus ámbitos. Claro, porque es que en cuanto tú ya tomas conciencia y te sensibilizas, pues entonces también sensibilizas un poco a los de alrededor. Y luego otra cosa que me ha supuesto también a mí mucho es, sobre todo el trabajar aquí en la delegación, es ver la cantidad de gente estupenda y maravillosa que hay en este voluntariado, porque yo me he encontrado que, claro, aquí nosotros, aparte, aquí en la delegación, además de todas estas cosas que te he dicho, es una delegación diocesana y tenemos a toda la diócesis, digamos, que depende, entre comillas, de vosotros, la delegación. Sí. Entonces hay que atender a todas las parroquias, a todas las de la diócesis, ¿no? Que son 272 parroquias, 5 vicarias, 26 arciprestazgos, o sea, un poco todo. Quiero decir que cuando llega la campaña tenemos que mandarles a cada uno su proyecto, de los 20 proyectos están repartidos por arciprestazgos, entonces tienes que mandarles sus proyectos a las parroquias, y ahí hay un montón de voluntarias, que en la diócesis somos más de 500, que son personas que trabajan en los pueblos, sobre todo. Bueno, hay trabajan muchísimo, tienen una imaginación para organizar actividades, desde yo que sé que te voy a contar, desde estar vendiendo castañas en invierno hasta irse a los colegios, sensibilizar a los niños, bueno, que trabajan muchísimo, que es un potencial humano de verdad impresionante. Ya por último, ¿qué les dirías a aquellas personas que nos estén viendo? Que, bueno, pues sobre todo dirígete a los abuelos, ¿no? Que se puede tener tiempo también para compartir con los abuelos, que yo sé que con los nietos, perdón, que tú lo haces con los tuyos, pero ¿necesitáis voluntarios, por ejemplo, en Manos Unidas? Sí, necesitamos voluntarios. Aquí hay muchos pueblos de la diócesis, por ejemplo, ya no hablo solo de Toledo, necesitamos, si hablo de Toledo, aquí hay parroquias en las que no hay voluntarios de Manos Unidas y es muy importante trabajar en las parroquias, que sería interesantísimo. Hay mucha gente, la gente un poco que está recién jubilada, que realmente eso no sepa, se encuentre un poco, muchas veces te planteas un poco la vida cuando te jubilas, dices, ¿qué voy a hacer? Y además un voluntariado también se puede compaginar, porque es que parece que dices o eso, un poco lo que te he dicho un poco yo, o a mí misma o a los demás, pero bueno, porque también se puede compaginar todo, igual que cuando dicen, no, los hijos que se ocupen ellos y tú te dedicas a
a ti o a tu voluntariado o a viajar o tal, pero yo creo que todo se puede hacer. Un voluntariado tampoco te lleva tanto tiempo, pero en realidad con ir 2 mañanas a la semana es suficiente muchas veces, excepto a lo mejor momentos puntuales que tienes actividades, que viene la campaña, que hay que hacer más cosas, pero que no, otras, o trabajar en tus parroquias, o sea que no es una cosa que te lleva tanto y lo puedes compaginar. Yo lo compagino con mis 6 nietos, porque yo, mis hijos saben que yo estoy a disposición, cuando me necesitan me llaman, cuando me necesitan no, o sea que no es un poco que tampoco, y saben ellos que para mí esto es importante, que mi comunidad también es importante y que si yo tengo una cosa en mi comunidad, una cosa de Manos Unidas que no puedo dejar, ya saben que ellos sí tienen que buscar una cuidadora, pero yo si no, ahí estoy cuidando. Entonces se puede compaginar perfectamente con los hijos, con recogerlos del colegio, con llevarlos al colegio. Yo llevo a mi niña pequeña, una de mis hijas a la guardería, de mis nietas a la guardería, y luego me vengo aquí. Y luego a veces recojo aquí a mis otros nietos en el colegio y ya está, o sea que es perfectamente compatible, ¿no? Que todo es compatible, igual que con hacer un viaje de vez en cuando, irte al cine, irte a comer, o sea que quiero decir que no es que digas, es que es muy compatible. Reñido. Yo sí que animo a la gente porque creo que el voluntariado te da mucho más, o sea, tú recibes mucho más de lo que das. Y ahora ya sin más, pasamos el testigo a Luis Corcuera y le saludamos en esta nueva edición de su concurso. Luis, cuando quieras. Buenas noches, bienvenidos a El Concurso. A mi izquierda hoy tenemos a la familia Cabrerizo Moreno. Un aplauso. Y a la derecha, Bautista Barneo, que es un apellido peculiar, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar como siempre. Los nietos cogen la pizarrita. Los abuelos no pueden ver lo que escriben. Pregunta. La pregunta es sobre vuestras abuelas. ¿Cuál es su deportista favorito? Si lo tiene. Pon un aboleo. Si no lo saben, pon un aboleo. ¿Ya? ¡Tiempo! Ahora que a las abuelas no les guste ningún deporte, pero Nadal es tan guapo, ¿verdad? A ver, ¿qué me has puesto? No. Contesta primero la abuela, que me estoy equivocando. ¿Tienes algún buen deportista favorito? Bueno, favorito, Nadal. ¿Qué has puesto? Coque. Error. ¿Tiene algún deportista favorito? Bueno, pero como a mi nieto le gusta lo del Real Madrid, pues uno del Real Madrid. Uno del Real Madrid, venga, vamos a ver si hay uno del Real Madrid ahí. A la cámara. No tiene, no lo ve. Olvídatela. Bueno, no pasa nada. Borramos la pizarra. Ahora las abuelas aciertan, ya verás. Le damos la pizarra y la tiza a las abuelas. Bueno. ¿Tranquilas las abuelas? ¿Va la pregunta? La pregunta es sobre los nietos, y es fácil. Yo creo que os suena la pregunta. ¿Qué va? ¿Cuál es su deportista favorito? ¿Puede ser un futbolista? ¿Puede ser un tenista otra vez? Si no, uno que te suene. Qué mal escribe la tiza. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Atención, responde usted. Pues no sé, pues por ejemplo Rafa Nadal. A ver, enséñanos la pizarra. Nadal. ¿Azul te gusta? Sí. Vale. Respuesta. Coque. A la cámara. ¿Qué has puesto? Kobe.
La vamos a dar por buena, es ese, ¿no? ¿Azul, naranja, Escobe. verde? Azul. Vais empate. Atención. Ahora viene lo de adivinar. Esto sabéis cómo funciona, ¿no? Sí. La pizarra la dejamos ahí a un ladito. La primera es para las abuelas. Ahora yo os enseño un objeto, ¿vale? Lo voy a enseñar primero a la cámara. Y luego lo tenéis que adivinar, a ver qué es. ¿Me acerco a la cámara? ¿Se ve lo que es? ¿Qué es esto? Cógelo. Los niños no pueden decir nada. Ah, esto es... Martillo, martillo. No, Esto es una esta, ¿no? Depende. ¿un USB? ¿O No. qué, o qué es? Tiene una entrada USB, pero no es un USB. Ese te iba a decir. Pues... un MP3, ¿no? Escucha. Un No. MP3 no es. Este no es Sirve para... para... Voy a dar una pista. Sirve para... Es como una batería. Sirve Eso para... para... Un cargador Para cargar... externo. ¿eh? Un Si es que no cargador. me dais al martillo, no me dais al martillo. Venga, que lo habéis dicho a la vez. Para cargar el este, ahora ya que he visto el Cargador portátil. un Un cargador cargador portátil, que ya estaba viendo aquí, digo, ahora Venga, no. déjamelo en la mesa. Ahora. Ahora, lo mismo para los nietos. ¿Vale? Uy, No te preocupes, se me ha caído a mí. Lo enseñamos a la cámara. Es una cosa antigua, pero no muy antigua. Sabemos lo que es, ¿no? Vale. Ahora me tenéis que decir lo que es exactamente, ¿vale? Lo podéis abrir. El que sale en la portada soy yo. Una cinta de cassette. No, es una cinta. Una cinta de una película o de fotos. No. ¡Ay, madre! Una cinta, ¿cómo se llama eso? Cinta V, de... ¿no? H, VD. VHD. no, VHC. no. Último intento. VH, de... B. no. VHS. Es que no sé, que es antiguo, es antiguo. ya. ¿Habéis visto el de la foto? El que sale guapo. A ver, déjamelo por aquí. Y ahora tenemos la última prueba, que es la prueba de habilidad. Abrid la baraja de cartas, os quito esto del medio, poned las cartas encima de la mesa. Son de Don Quijote de la Mancha. Sí. Y ahora tenéis que hacer una torre, pero solo podéis usar una mano cada uno. Una mano la abuela, una mano el nieto. ¿Cómo que una torre? ¿Una torre? Pues yo hago la torre así con dos manos, Claro. pero lo voy a hacer solo con una mientras la abuela sujeta la otra. ¿Vale? Ah, voy a coger una carta. ¿De cuántos? Así, Lo más alta que podáis. Así. ¿Tenéis? Ahora colócala así. ¡Ya! Empezamos. Bueno, Yo no la haría muy alta. no, bueno. No, si no la vamos a hacer, no te preocupes que no la vamos a hacer. Tiene una base. Así. Una prueba de habilidad. Así no se hace. Venga, os dejo las dos manos. Así quieres así. Ya, ya, sí. Toma. Una. No, se cae. Es que se mueve. Aquí sí, abuela. Así. Así que no se mueva la mesa. Os queda un Pero no minuto. la puede.
Pero así es que muy alta no va a poder ser. No, la tenemos que poner así. Nada. Ahora vamos a poner otra alta, dice alta. Ay. No lo sé. No te des por vencido, Inés. Os quedan 20 segundos. Qué calor. Déjala así, que no se caiga, no la rimes, que dice al 10 segundos. ¡Ya! Pues está claro, es chiquitita, pero han ganado ellos, ¿eh? Sí, ya. Y la prueba de habilidad, que no lo he explicado antes, son 2 puntos. Así es que... ¿Cómo ya? No, déjalo ahí tranquilo. ¿Vale? ¿Por qué no se Así ve? es que os lleváis el libro, unas chucherías, un juego de cartas de Don Quijote y lo mismo, pero el libro no te lo llevas. Muchas gracias. Gracias. Adiós a todos. Gracias. Gracias. Bueno, pues enhorabuena, gracias Luis por este espacio, por este concurso y les decimos adiós. Les dejamos con las fotografías que nos han mandado de sus cumpleaños, de esas celebraciones de cumpleaños de antaño y les pedimos, eso sí que para el mes que viene, nos envíen las fotografías que tienen que ver con las fiestas patronales de sus pueblos. Lo dicho, gracias por su compañía y hasta la semana que viene. Adiós. Sigo el camino, me fío, a mi lado vas. Son muchas cosas vividas y miro hacia atrás. Vas transformando mi vida, me has hecho cambiar. Todo lo poco en mis manos lo hace rebosar.